Bueno, ahora voy a saludarte, ¿vale? Aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra tutoría número 6 de Psicología de los Grupos. Bienvenidos a alumnos presenciales. Y bienvenidos también, tenemos aquí a Arturo. Bueno, bien, buenas tardes, Arturo. Igual luego se conecta algún alumno más. Y bienvenidos también a alumnos que con retraso y en diferido escuchan nuestras explicaciones. Bien, ya lo explicamos o ya lo indicamos la semana pasada, que teníamos en el plan de acción tutorial, teníamos una tutoría dedicada a poner en común las tareas que son requeridas para la práctica, para la PEC, de grupos. Y entonces, como la semana pasada todavía no la teníamos colgada, lo que hicimos fue seguir con el temario y hoy sí vamos a comentar la práctica, aclarar los conceptos que puede haber dificultades y luego seguimos con la tutoría en cuanto a explicación de temario, lo que nos quede de tiempo. Creo que lo que tenemos que ir a finalizar brevemente, el liderazgo de los grupos nos había quedado un pequeño apartado. Bien, este año no es igual que otros años la PEC, la han cambiado. No tanto han cambiado la presentación, sino el material que os va a llegar a vosotros, sobre el que luego hay que realizar el trabajo. Yo voy a seguir con las explicaciones que tengo aquí, que también lo tenéis vosotros, o sea que igual podéis ya saber todo. Pero bueno, es igual, vamos repasando y viendo en qué consiste. Yo también me lo he impreso. Bien, la PEC para el curso 2019-2020 consiste en 2 tareas. También eran 2 tareas antes, ¿eh? Siempre ha habido 2 tareas. La primera tarea es de recogida de datos, cuantos más mejor, pero bueno, el mínimo que es imprescindible, luego lo comentamos. Y luego lo que sería exactamente el trabajo para realizar el informe. En cuanto a la recogida de datos, la tarea 1 es igual que los años anteriores, pero la tarea 2 ha modificado. En la tarea 2, todos los cursos anteriores, desde que hacemos Psicología de los Grupos en grado, se trataba de que recibíais unos resultados estadísticos de un estudio. No todos los alumnos tenían el mismo resultado estadístico, sino que había, yo qué sé, pues igual había una docena de tipos diferentes. Y a partir de esos resultados y una serie de comentarios y preguntas que ya incluía el equipo docente, a partir de los resultados, el alumno luego tenía que redactar un informe. Bueno, pues ahora también tenéis que redactar un informe, pero no os van a llegar los estudios de análisis estadísticos, o sea, estudios, pues yo qué sé, pues con varones o con mujeres han hecho estudios respecto a prejuicios respecto a prototipos o fusión de identidad o fusión con un equipo o con una creencia de valores morales. Eso no va a salir, sino que vais a encontrar unos artículos publicados, unos artículos escritos, y a partir del artículo tenéis que escribir el informe. Y el informe tampoco es exactamente igual. Es decir, antes el informe tenía unos pasos a seguir, lógicamente a partir de esos datos, y ahora tenéis, más bien es una especie de comentario y conclusión del artículo escrito. Es como una especie de debate o de haber comprendido de qué va y cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, qué opino, qué no opino, conclusiones. Hay 4 páginas y unas instrucciones para realizarlo. O sea, no es exactamente el mismo tipo de PEC. Y entonces, volviendo a lo que tenemos aquí, la recogida de datos, dice el alumno debe responder a un cuestionario online y conseguir 8 participantes que respondan a un cuestionario diferente. Cuando habla de cuestionario diferente se refiere a que el alumno tiene un tipo de cuestionario y los participantes o sujetos experimentales, como queramos decirle, tienen otro cuestionario, no el mismo que hace el alumno. Has hecho ya el cuestionario tú. Muy bien, tú has hecho el tuyo. ¿Y te has podido descargar un artículo? Perdona, voy a decirles a los alumnos, porque estamos grabando,
está una alumna, Michelle, comentando que ya ha realizado el cuestionario de alumno y yo le pregunto si ya has podido descargarse el artículo, porque supuestamente es el que te toca, entonces. Vale, sobre la violencia, es como una especie de patriotismo que sientes hacia tu país. Sí. Y la violencia la que puede llegar a hacer por defender a tu país. Por fusión de identidad. Exactamente. O sea, tú puedes ejercer la violencia por fusión de identidad con tu país. Entonces, se basa en eso, una serie de preguntas, si estoy de acuerdo o desacuerdo, y si eres capaz de matar a alguien, o si eres capaz de estar con alguien que no sé, quizás... Sí, evalúa el cuestionario en cierta manera, con diferentes preguntas, lo que va evaluando es tu nivel de fusión de identidad. Exactamente. Entonces, yo, puedo estar de acuerdo. Sí. Eso era muy personal, o sea, pero a lo mejor si me dicen que no tiene ninguna pregunta como esa, en plan de... ¿Estás de acuerdo que la jefa me empiece y tal? Digo, sí, hasta cierto punto sí. O sea, claro, pero sí. Yo no lo haría. Sí. Yo no. Sí. Y luego has visto el artículo, porque yo entré, sabes que tenemos foros, bueno, tenemos nuestro foro en el que yo escribo sola, sabéis que yo escribo sola. Esto intenta ser una broma, pero es cierto, escribo y os comento cosas a veces, vale, entonces por eso digo escribo sola. Pero hay un foro respecto a la PEC que es moderado por el equipo docente y el profesor Ángel Gómez es el que suele contestar. También hay un foro para cada uno de los temas que está abierto a posibles consultas. Pero esto pasa en todas las asignaturas, ya lo conocemos. Yo entré en el foro de preguntas PEC un poco para ver qué dudas tenían en general los alumnos de otros centros también, ¿no? Y la duda principal era de tipo informático. De tipo informático, porque la mayoría de alumnos no se les descargaba el artículo. Porque por lo que yo entendí, después de hacer el cuestionario, tienes acceso a descargarte un artículo sobre el que después tú puedes hacer el informe, o debes hacer el informe. Por eso te he preguntado, ¿y has podido descargarte el artículo? Lo que no sé es que lo hice aquí, en realidad que tenía una hora libre aquí, de una clase a otra, en un espacio el lunes. Me fui a la biblioteca, empecé a hacer cosas en el tal, cuando vi el artículo de descargar, lo eché un vistazo en plan, y bueno. No lo hiciste en tu ordenador, por lo tanto no has podido guardártelo. No. Pero tú tienes ordenador, me imagino, pues entonces tienes que guardártelo y si te va mejor leerlo impreso, te lo imprimes y a partir de aquí haces el informe. Sé que hay muchos artículos diferentes y van a tocar al azar. ¿Vale? Tú no has leído el artículo, pero tienes uno. Le di un vistazo, sí. Pero lo tienes, vale. Lo que no sé si en mi ordenador podría volver a entrar. No sé si eso ya se supone que tienes que poder entrar a rescatar el artículo, ¿sabes? Bueno, compruébalo y no esperes a última hora. Michelle, por si acaso. Bien, entonces, entendemos cuál es el proceso. Objetivos de la actividad: entrenar al alumno en investigación de grupos, relacionar la participación con esa lectura y fomentar la capacidad crítica. Porque, claro, el informe tendrá que tener una capacidad crítica, una conclusión de tu opinión acerca del artículo, y también es importante que podáis relacionar ese artículo con otras publicaciones, si podéis, ¿sabes? Es que es demostrar que tienes ciertos conocimientos. O con temas del libro, con cosas que aparezcan en el libro. Bueno, tarea 1. Tarea 1, recogida de datos. Tú tienes que, bueno, haces tu cuestionario, por supuesto, luego aquí explica incluso cuál es el enlace, pero tienes que enviar un email con un enlace que viene también descrito en estas páginas a 8 personas. Es necesario que respondan 8, por cada alumno tiene que haber 8 personas, con lo cual si le envías a 10, mejor que a 8. Y luego, si puedes llamarles y decirles, por favor, de verdad, ¿lo has contestado? Si no puedes, dímelo, porque si no tienes 8, no te cuentan el APEC. O sea, luego ya no pasas a informe, porque el informe no te cuenta. De todas maneras, es cierto, y lo pone el escrito, la información, cuando llega enero, que se supone que ya tenías que tener el informe hecho incluso, y no tienes los 8 sujetos, el profesor Ángel Gómez avisa.
Esto es importante para que los que oigan hoy nuestra grabación, pues que sepan que avisa. Pero en todo caso, yo siempre recomiendo que lo envíen, por ejemplo, a 10 personas. Pero yo sé de alguno que lo enviaba a 20, pero tampoco hace falta tanto. Pero se curaba en salud con 20. Pero si son 10, o si después telefoneas, mira, de verdad que lo has enviado, no lo has enviado, porque es un poquito largo, ¿eh? Los cuestionarios son un poquito largos. O por lo menos son los de los compañeros, los de los sujetos experimentales. Bueno, el tema es que necesitas 8, ¿de acuerdo? Eso hay que asegurárselo. Y bueno, lo del código tiene que ver con multiplicar el número de DNI por 8. Y lo de la clave personal son los últimos 4 números del DNI sin contar la letra, porque en España el último número, sí, no, es una letra, entonces no, sin contar letra, los 4 últimos números del DNI. Y aquí es cuando te explica pues que al menos 8 personas, si hace falta enviarlo a alguno más. El participante que responda solamente puede hacerlo una sola vez. Esto lo dice porque echa la ley, echa la trampa. Hay gente que puede intentar contestar varias veces el mismo cuestionario, pues no le dejan. No puedes contestar varias veces el mismo cuestionario, ¿eh? Y luego el participante no puede ser otro alumno de la asignatura, porque en los primeros años en que se ponían de acuerdo en los foros, los alumnos, contestando unos a otros los cuestionarios y entre ellos se lo comían todo. Pues no, tienen que ser personas, yo que sé, de tu entorno, amigos o lo que sea. Fecha tope para que los participantes de cada alumno, es decir, los sujetos que te colaboran con cada alumno, hayan respondido esos 8 cuestionarios, tiene que ser el 11 de enero. Pero puede ser mucho antes, ¿eh? Mucho antes. Si lo puedes hacer ahora a finales de noviembre o a principios de diciembre, mejor, no esperar a enero. Pero bueno, esto es como máximo. Y si no estuvieran los 8, es cuando se ponen en contacto con el alumno. Yo espero que no esperéis al 11 de noviembre, 11 de enero, porque el 11 de enero se supone que ya tenemos que ponernos a corregir informes. Pero bueno, eso es algo para que aquellos que no han podido conseguir 8. Luego tenéis un ejemplo de la carta del mensaje y tenéis 2 enlaces. Un enlace es el que utiliza el alumno o participante, el alumno no, el participante. El participante o colaborador o sujeto experimental. El participante son los colaboradores del alumno. Ese es el primero, al que adjuntas a ese correo. Y el segundo enlace, el de más abajo, es el que tiene que hacer el alumno para hacer el cuestionario. Me imagino que es el que habrás empleado tú, por ejemplo, Michelle. El motivo por el cual el alumno conoce el cuestionario, hacer el primero, que no es igual, no son el mismo cuestionario, es para que sepas pues, cómo funciona, cómo se recogen los datos. Dice aquí que entienda mejor cómo se sentirán los participantes y tal. Bueno, el enlace para participantes son los colaboradores. El enlace del alumno es el alumno. El alumno, el sujeto, vosotros, los que examináis. ¿Cuáles tienen que ser las características de los participantes a los que el alumno enviará el enlace? Bueno, tiene que haber un mínimo número de 8. Eso ya lo hemos comentado. Pero aseguraros de que están. ¿Sí? Y si sobra uno, mejor. Y luego, tipo de participantes que sean mayores de edad. No se lo enviéis a niños. Sobre todo porque hay preguntas muy personales que requieren cierta madurez. ¿Cómo tienen que pasarse los cuestionarios? Simplemente deciros, hay un escrito bastante importante, que se hagan con sentido común. No por darse más prisa, pues a todo le digo que sí o a todo le digo que no. Sé que ha habido casos que les han llamado la atención porque, por lo visto, respondían al tuntún, o sea, sin fijarse ni en leer la pregunta. Aquí habla de la importancia de la calidad, del rigor a la hora de seguir los pasos y que las respuestas queden archivadas en una base de datos y que cualquier duda, pues el profesor Ángel Gómez. Vamos al punto 2. El punto 1 lo entendemos ya y además es como otros años, siempre ha sido igual. El punto 2 es el que se ha cambiado. Y también ha cambiado algo para mí, para los tutores en general de toda España. La tarea 2 es la realización del informe, que ya no se hace a partir de los resultados estadísticos de un supuesto informe, sino que se hace a partir de un artículo, que serán muchos artículos variados, que iréis recibiendo diferentes alumnos. O sea,
Creo que cada alumno tendrá opción a un solo artículo. No, es que igual habrá 24, o 15, o 18, o 20, o 100. Si colgarás más de 100 cuestionarios diferentes. Bueno, los artículos no sé cuántos serán. Yo ya tengo 2, por si acaso. O sea, los tutores ya hemos recibido 2. Pero iremos recibiendo más artículos. Pero cada alumno solamente tiene acceso a uno, que es con el que tienes que hacer el informe. Vale, esto queda claro, ¿eh? Cada alumno cuando tiene acceso a un solo a un solo artículo sobre el que tendrá que realizar el informe. Otra cosa es que exista variabilidad para que no podáis copiar o para que no tengáis todos el mismo artículo. Vale, vamos al punto, tarea 2, página 3, que además es la última. Cuando el alumno responda al cuestionario, siguiendo el enlace proporcionado, verá al final un enlace que le descargará un artículo relacionado con el estudio en el que ha participado. Una vez respondido el cuestionario y obtenido el artículo en cuestión, el alumno tendrá que realizar un documento, que es ese informe, que enviará al tutor por entrega de tareas. Como ya estáis en tercero, ya sabéis que se entrega por la plataforma ALF de los cursos virtuales, entrega de tareas, allí colgáis. Con una longitud fija de 4 páginas. Letra Times New Roman 12 y espacio 1,5, o sea, tasado todo. He de decir que en otros años a mí me enviaban informes mucho más largos que 4 páginas. Yo tengo guardado algún informe de 25 páginas. Luego ya esto quedó obsoleto y dijimos, no, por favor, estas longitudes, estas extensiones de ninguna manera, porque es imposible leértelo todo. Y entonces algunos hacían todavía informes de 6 páginas, 6 porque eran portada, más 5, 6, 7 páginas. Aquí dice 4. Si queréis hacer una portada, podéis hacer una portada, es correcto, más las 4 páginas. Eso sí que se puede hacer, o entiendo yo. La portada es como se pone el título de la asignatura, el nombre del artículo, el nombre del alumno, centro asociado. Por cierto, el centro asociado aquí es Islas Baleares-Mallorca. No es Guillem Mesquida, que esto es el nombre de un pintor del siglo XVIII al que le dieron nombre cuando esto era un colegio del Ayuntamiento de Palma, ¿vale? Entonces, repito, centro asociado. Bueno, yo sé que a veces nos escuchan desde Cuenca, pues entonces el nombre que tenga el centro asociado en Cuenca. Aquí es centro asociado Islas Baleares, Mallorca, o guión Ibiza, o guión Menorca, ¿de acuerdo? Según la isla, porque bueno, tenemos un solo centro asociado que es Islas Baleares, pero luego podéis indicar si es Mallorca, Menorca, Ibiza, y los que sois de Cuenca, pues Cuenca. Página 1, opinión. El alumno tiene que dar su opinión personal sobre el cuestionario, no sobre el artículo. Yo entiendo esto, ¿eh? Y una pregunta, ¿podré volver a hacer en otra competencia para leer? No lo sé. Una vez. Yo puedo leer también, pero bueno. Claro, cuanto más tiempo tardes entre uno y otro te olvidas de las preguntas. No lo sé, no sé si puedes entrar otra vez al cuestionario. Pero creo que sí que puedes, porque incluso puedes volver a... creo que sí que puedes entrar al cuestionario, sí. Aquí ha respondido, ¿vale? Opinión sobre el cuestionario. Puede hacer referencia a puntos débiles, puntos fuertes, que le hayan gustado, que no le hayan gustado, mejora, no mejora, opiniones, ¿vale? Bueno, 25% de la nota. Página 2. Resumen del artículo, ya no del cuestionario. ¿Entendemos? O yo lo entiendo así. Resumen del artículo que tú tienes que haberte leído y machacado y contrastado, si puedes, contrastarlo con otros artículos o con el libro de texto, porque también se notará cierta madurez crítica si tú has contrastado. O con capítulos del libro de texto que coincidan. Por ejemplo, fusión de identidad, por aquí tienes cosas de fusión de identidad. Puedes buscar material respecto a fusión de identidad. Entonces, la página 2 es el resumen del artículo que te has descargado después del cuestionario. Y la relación de dicho artículo con el cuestionario que has respondido. 25% de la nota. Si el cuestionario que has respondido tiene que ver con la fusión de identidad, si tú eres capaz de llevar a cabo conductas de riesgo, conductas altruistas, conductas de violencia, cualquier conducta que sea por defender tu patria, tu ideología, tu comunidad, no sé, es fusión de identidad. Tú te fusionas con
con ese concepto de país, ¿sabes? Entonces, cuanto más fusión, más capaz de hacer conductas de riesgo y extremistas tendrás, cuanto más fusionado. Y esto está en el libro de texto. Es que además yo creo que tengo un post-it que ponía fusión de identidad. Espérate. Permitidme que, igual ahora no lo encuentro, creo que tenía un post-it donde ponía, había escrito yo, fusión de identidad. Pero fijaros, por ejemplo, el tema de la cohesión. Hay una foto de unos futbolistas, ¿os acordáis por aquí también? Gritando, seguidores de la selección, identificados con su equipo. Página 102. ¿Eh? Se matan ellos también. Bueno, se pegan. Los que van a ver fútbol, ¿se pegan? Se pegan. La cohesión grupal es un tema importante que puede tener relación. A ver si encuentro... Es que... Y si no, pues seguimos. Si no, ponéis fusión de identidad. Aquí. Sí, en la página... Yo lo he puesto en la página 45, el POSIT, pero debe ser el estudio de los grupos en psicología social. Creo que en este es el primer capítulo de todos. En el primer capítulo se habla de la fusión de identidad. A partir de las teorías de identidad social y autocategorización, de fusión de identidad. Página 31. Página 31 tenéis fusión de la identidad. ¿Lo ves? Lo tienes en letra cursiva, yo lo tengo subrayado en naranja. Página 31, el párrafo de abajo del todo. Después donde pone la nueva conceptualización del yo. Y más abajo, estas dos nuevas formas de concebir el yo. Fusión de la identidad. Esto es fusión de identidad. Luego tenéis el cuadro 1, que también habla de fusión de identidad. Página 32. Todo eso es importante, ¿eh? Y bueno, todo el capítulo 1, todo, hemos visto estas cosas, ¿de acuerdo? Y luego podéis buscar otras cosas que no tengan que ver, pero que no tengan que ver, quiero decir, con el capítulo 1. Pero en el capítulo 1 ya hay pinceladas. Por tanto, la página 2 del informe, resumen del artículo y relación, redactar la relación que encontráis entre el artículo y el cuestionario. Y por lo que tú me has dicho, el cuestionario iba de este tema. Y luego las páginas 3 y 4, relación del cuestionario y del artículo con uno o varios temas de la asignatura. O sea, en realidad el 2 es como que te centras más en el resumen del artículo, pero entre el 3 y el 4 ya lo tienes que relacionar con la asignatura y con otros artículos que puedas encontrar por tu cuenta en otras lecturas también. Y estas dos últimas páginas, la 3 y la 4, tienen el 50% de la nota. El informe se podrá enviar al tutor en cualquier momento. Quiero decir que no hay una fecha inicial. En cuanto lo tengáis hecho, lo podéis enviar. Entonces, has dicho 11 de enero, pero... El 11 de enero es la fecha tope. Pero se puede enviar antes de aquí. O sea, el informe. Sí. La fecha tope es el 11 de enero. Dice aquí que el alumno lo puede enviar al tutor en cualquier momento una vez que haya finalizado el informe, pero solo podrá realizar la entrega una vez. No puede ir entregando diferentes informes. Por lo tanto, si queréis revisarlo antes y aseguraros un poco, hacer comentarios, no sé. Tras la entrega, el informe colgado ya en entrega de tareas, cursos virtuales, la tarea habrá finalizado. Y los tutores colgarán las notas en una fecha del mes de enero que se les será comunicada por el equipo docente. O sea, yo todavía no tengo fecha, pero probablemente comenzaremos a poner notas a partir del 11 de enero. Igual nos dan 4 días, sí, 4 o 5 días, no nos dan más, pero bueno, será en enero, seguro. Porque no vamos a corregir antes de la fecha tope que tienen los alumnos. Sería absurdo, no podemos. Tiene que acabar la fecha de los alumnos para que nosotros empecemos a corregir. Esta fecha se publicará en el foro de la PEC de los alumnos más adelante y también, por supuesto, a los tutores. El alumno, para hacer el informe, debe tener el cuestionario completamente completado.
Es decir, no podéis hacer el informe sin hacer el cuestionario. Y ya está. ¿Vale? Bueno, igual todos lo sabíais, pero es igual. Yo lo he repetido y esto queda grabado y así tenemos la información. Todo es lo mismo. Y vamos a ver por dónde seguimos del capítulo. Bueno, en realidad lo dejamos el otro día en la página 172, porque habíamos hablado ya de liderazgo y género y de liderazgo en diferentes agrupaciones militares, organizaciones laborales, equipos deportivos. En cuanto al punto 4.4, que es aquí, que lo habíamos dejado y teníamos simplemente que darle una pincelada, es la psicología positiva y el liderazgo. Creo que os comenté respecto a Martin Seligman, que él fue quien realizó, quien realizó experimentos suficientes como para elaborar la teoría de la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es el modelo animal o el modelo de la depresión. No, él maltrataba a los perros, pero con... Sí, sí se extrapolaba, sí, correcto. Él no maltrataba a mujeres porque le hubiese caído el pelo, pero maltrataban perros, claro. Sí, el tema es que para poder elaborar una teoría tiene que investigarse, lógicamente, eso es así. Y entonces, La indefensión aprendida es un librito de Martin Seligman, chiquitín, que yo lo tengo. Bueno, pues hacían experimentos con perros a los que tenían unas rejillas electrificadas y les daban electricidad, les daban calambre, les daban electricidad, ¿no? Los electrocutaban. Bien, a más castigo, más indefensión, sobre todo cuando haga lo que haga el perrillo o quien sea, recibe castigo. En el caso de, por ejemplo, extrapolando a una mujer, imagínate, hoy me pega porque la sopa estaba caliente, quemaba. Pero otro día la hago fría y también me pega, y la hago tibia y también me pega. Es decir, haga lo que haga, me doy cuenta que yo recibo igualmente. Entonces ya llega un momento que no me defiendo, porque ya haga lo que haga, recibir el castigo. Y ahí está. Haga lo que haga, o sea, porque mientras yo creo que yo puedo tener un control sobre las cosas y yo puedo hacer algo para evitar el castigo o el daño, yo tengo un locus de... Sí, tengo algo de control, tengo un locus de control, ¿eh? Pero cuando yo haga lo que haga, siempre me hacen daño, pues ya llega un momento en que no. Y esto fue el modelo de indefensión aprendida, de depresión, el modelo de depresión, pues demostrado por castigo y por la no contingencia, porque no hay contingencia entre lo que hago. Además tengo que ser consciente de la no contingencia. Soy consciente de la no contingencia entre lo que yo hago y el castigo que recibo. Y cuanto más castigo, más indefensión llego a tener. Y yo creo que Martin Seligman, pero es una opinión mía, debió sentirse igual mal, porque, a partir de esa teoría, pues le había dado mucha electricidad a los animalillos. Y de pronto después lo descubro dentro de la psicología positiva, que creo que es una manera como de... Sí, como de reencauzar su investigación y, bueno, y ha hecho mucho bien y mucho trabajo y es verdad, ¿eh? Psicología positiva, la indefensión. Pero bueno, la indefensión aprendida es algo que fue él quien la estudió. Y entonces él ahora se sienta más en fortalezas, virtudes humanas, por ejemplo, relaciones, optimismo, bienestar psicológico, estudio científico del funcionamiento humano óptimo. Sí, hay en psicología de la personalidad, que es de tercero, del segundo cuatrimestre, tenemos temas muy bonitos como la relación entre optimismo y bienestar psicológico, o ese bienestar y la salud también, ¿sabes? Hay relación. Está muy bien. Y luego, lógicamente, se centra un poco más en ese tipo de liderazgo que sí que ya comentamos, que es el tipo de liderazgo, bueno, auténtico, carismático, transformacional, no transaccional, no de que tú me das y yo te doy, sino transformacional. Como serían, pues, muy pocos casos pueden darse, tal vez, ¿eh? Y bueno, ya pasamos al capítulo siguiente. Y el capítulo siguiente es
el capítulo número 6 del libro de texto, pero capítulo 5 o tema 5 para nuestra formación. Sabes que hay 2 capítulos que no entran en el examen, que son el 2, que yo lo dije ya en la primera sesión, pero tú no estabas, Michelle, pero otros compañeros sí estaban y ahora no sé, que son el 2. El 2 y el 14 no entran. Espera, el 14. Ah, bueno, el 14 tampoco, ni el 13 tampoco no entra. Y el 12 no entra. El 7 tampoco, espera que lo mire. Ni el 7, ni el 13, Vale, 14. ni el 12. Entonces sí. No, la interacción grupal y su evaluación no entra. Y con el tema 10, interacción grupal y autoseguración, capítulo 2 del manual. A ver. Ahora estamos haciendo algo que, perdonad los que ya lo sabéis, porque esto viene en la guía del estudio, eso tienes que leértelo en la guía. ¿Vale? Pues a ver, entonces, en la guía, y esto lo hicimos el primer día, en la guía tenéis los temas que entran, ¿vale? Y entra el tema 1, introducción al estudio de los grupos, ¿vale? Tema 2, formación y cohesión grupales. Claro, porque ya el 2 no entra, ¿vale? Bien. Tema 3, composición, estructura y procesar de grupo. Correcto. El tema 4, liderazgo en los grupos, que es el 5 del manual. Y ahora vamos a ir al tema 6, perdón, al tema 5, procesos de influencia en los grupos, que es el 6 del manual, ¿bien? Luego, el 7 del manual no entra. Entonces pasamos al tema 6 de exámenes, para entendernos, los procesos de decisión en los grupos, pero que en realidad es el capítulo 8 del libro de texto. Pero es el 6 para nosotros. Eso está en la guía del curso, ¿eh? El tema 7 de la guía de curso, relaciones intergrupales, que corresponde con el capítulo 9 del libro de texto. Sí, hemos dicho el 7. El 8 vendría ahora. El 8 es la estigmatización social, que corresponde al 10 del libro del texto. Tema 9, para los alumnos de la UNED, los grupos de decisión, perdón, de discusión. Corresponde con el capítulo 11. Y la integración grupal, capítulo 12. Por lo tanto, no entra ni el 2, Ni el 7. Claro, luego no entra ni el 13, ni el 14, ni el 15. ¿Vale? Exacto, ni el 13, ni el 14, ni el 15. Bien, pues vamos ahora a la página 181, donde tenemos la introducción del tema 5 para UNED, para nosotros, ¿vale? Procesos de influencia en los grupos. Y hablamos de la influencia. La influencia que sería algo así como aquellos procesos que pueden darse en las interacciones sociales y que pueden modificar la percepción o la opinión, los juicios, los modos de pensar o de actuar de otros sujetos. Y recordamos que hemos visto ya en primer capítulo experimentos de Sheriff y de Ash. Y aquí nos lo recuerda de nuevo y además lo veremos luego otra vez más detalladamente.
Los estudios de Cherif en el 36 y de Ash en el 51, fijaros. El estudio de los procesos de cambio que acontecen en un individuo cuando se expone a la respuesta de una fuente de influencia. Una fuente de influencia donde la fuente es el que ejerce la influencia. El blanco de la influencia son los sujetos influidos y el objeto pues es la idea, el grupo, la tarea, lo que se maneja para influir. Vamos a ver en estos capítulos, pues eso, los procesos de influencia y de cómo un grupo de individuos puede influir en los juicios o en el comportamiento de otros individuos. Y vamos ya a la página siguiente, la página 182, donde para organizar esta información sobre la influencia social, pues hay varios criterios, pero aquí seguimos el criterio marcado por Moscovici. Moscovici lo veremos bastante más cuando hablemos de influencia minoritaria, que no será hoy porque ya no llegaremos, pero la influencia minoritaria está muy desarrollada por Moscovici como trabajo. Y Moscovici presenta y distingue entre dos grandes modelos o paradigmas, el modelo funcionalista y el modelo genético. El modelo funcionalista sería el primer modelo de influencia, funcionalista de la influencia social, tiene que ver con reproducir influencias sociales, reproducir información, controlar el grupo, controlar que el grupo esté cohesionado, que sea homogéneo, conseguir que nadie se mueva de opinión, que no haya divergencias, que no haya abandonos. Entonces, intenta mantener la cohesión. Ese tipo de... Es una influencia más bien funcionalista. Y aquí el fenómeno que se da principalmente es el conformismo. El conformismo que estaría asociado a la influencia de las mayorías y de las normas sociales. El conformismo es el fenómeno que se da más dentro del modelo funcionalista. Y el otro modelo que presenta Moscovici es el modelo genético y iría más adecuado hacia las influencias minoritarias. Permite la creatividad, la innovación y el cambio social. O sea, sería el modelo genético más típico de la influencia minoritaria. Por tanto, ahora vamos a ver en todo lo que nos queda de capítulo, excepto cuando lleguemos a la influencia minoritaria, que es el último apartado, vamos a ver el modelo funcionalista planteado por Moscovici. En general, puede parecer que las mayorías dominan a las minorías, en general, y es cierto, pero también es verdad que hay minorías que tienen mucho poder. Y aquí nos habla de la minoría blanca de Sudáfrica, del país de Sudáfrica, donde mantuvieron la apartheid durante muchísimos años, fíjate, desde el 48 hasta el 90-94, que son muchos años, donde el grupo minoritario era el blanco, pero era quien ejercía el poder. Bueno, vamos a ver el conformismo, entonces, que es ese fenómeno que aparece en los modelos de funcionalismo, modelo funcionalista de la influencia social en grupos grandes. Es un proceso de influencia el conformismo, el conformarse, el estar de acuerdo a los demás, mediante el que un individuo modifica su opinión, aparentemente además, pero bueno, puede ser cierto, pero modifica su respuesta, su actitud, su punto de vista, su ubicación para estar dentro del grupo de la mayoría, para pertenecer al grupo. Hemos hablado también de influencia de normas sociales, influencia de mayorías, y aquí parece que hablar de influencia mayoritaria equivale a hablar también de influencia normativa. Cuando hablamos de influencia normativa es hablar también de la influencia de las normas sociales, las normas que influyen y que están explicitadas en el grupo, a veces explicitadas y a veces implícitas, de cómo tiene uno que comportarse dentro de ese grupo. También dentro de esas normas o influencia normativa tenemos diferenciada la norma descriptiva y la norma prescriptiva. La norma descriptiva es lo que marca qué tiene que hacer el sujeto, cómo tiene que actuar, qué es lo normal, lo no normal, describe. Pero la prescriptiva es como una obligación, impera cómo debe actuar. Prescribe, hay que hacer tal cosa. Y lo que describe es explicar cómo debe hacerse.
Vamos al punto 2.1, la incertidumbre y consenso social. El ejemplo de una persona tendida en el suelo, al que nadie hace caso porque va por al lado, pues parece que es un ejemplo de que cuando son muchas personas las que presencian un mismo acto y la mayoría no toma partido o no se involucra, pues que entonces los demás hacen lo mismo. Es como una especie de mimetismo, como de imitación, ¿no? De lo que hacen los demás es lo que hago yo, algo como esto. Y le denominan ignorancia pluralista. Darley y Latané, en el 68, aquí creo que no está, pero publicaron unos trabajos muy interesantes porque sobre un caso que ocurrió en Estados Unidos, creo que era una chica que fue atacada, nadie denunció, nadie llamó a la policía, porque cada uno de ellos pensaba que llamaría al otro. O sea, yo no llamo porque seguro que llama el de al lado, yo no llamo porque estoy al lado porque el del frente lo ve mejor. Yo qué sé, al final nadie llamó y la dejaron desamparada porque todos creían que iba a llamar el otro. Entonces, esto es como irresponsabilidad colectiva. O todo el mundo agobia. Suele pasar. Sí, que todo el mundo va avisando. Yo recuerdo una vez que vimos un fuego en la montaña y llamé al 112 para avisar. Sí. Les habían llamado un montón de gente por el fuego en la montaña. Sí. Pero es cierto lo de la incertidumbre, del consenso. Y cuando se trata de juicios acerca de la realidad social y aparece una situación que no está clara, que sea incertidumbre, pues también es ambigua y es cuando el sujeto buscaría una referencia, ¿no? Buscaría ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo normal que tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Busca normas descriptivas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la respuesta más adecuada que debo emitir? Según estos autores, cuanto más incertidumbre, más buscaré una referencia para saber qué es lo que tengo que hacer. Por tanto, mayor influencia puede darse cuando se trata de juicios de realidad social o juicios subjetivos y menor influencia se supone que se dará cuando se emitan juicios de realidad física. No sé, tu papel es blanco, es una realidad física, tu mochila es azul, es una realidad física, pero salimos y vamos a cruzar la calle, a lo mejor cruzamos cuando pasan todos, no cuando cruzo yo solo. Las cosas como cuando son más ambiguas, más busco encontrar la norma que apoye mi actuación. La respuesta de los demás no siempre es suficiente para reducir la incertidumbre, no siempre, bueno, estoy en la página 184. Pero para reducir la incertidumbre, pues bueno, se requiere que una respuesta sea válida y que de alguna manera evidencie la realidad, por lo tanto, se busca el consenso social. Si te vas al extranjero y ves que la gente, esto es algo que yo he conocido, aquí en España estamos en un buffet y vamos a servirnos platos y todo el mundo va donde le da la gana. Te pones por aquí, te pones por allá. En el extranjero, sobre todo en países norteeuropeos, vas a servirte y como no hagas la cola, te echan del comedor. Todo el mundo rigurosamente en cola y que nadie pase delante del otro. Bueno, el tema es de la incertidumbre, ¿verdad? Se busca aquello el consenso social, que te presente la respuesta más válida. La evidencia acerca de la realidad vendrá dada por el consenso social, porque todos van a hacer seguramente lo que... Sí, es una aprobación. Cuando el objetivo es ambiguo, es cuando estaríamos presentes delante de una incertidumbre, porque no tenemos claro cuál es la respuesta. Y aquí es donde Sheriff nos dice que lo que buscamos es un marco de referencia. Y Sheriff, si recordamos el capítulo 1, teníamos ya este experimento que aquí se describe en el cuadro 1, el paradigma experimental de Sheriff con el conocido efecto autocinético. ¿Os acordáis que os dije con una luz
estando a oscuras, sin tener marco de referencia, encendiendo y apagando, y la luz parece que se mueve. Y entonces lo que buscaban era ver la influencia en el grupo, en los sujetos. Y claro, si tú dabas opinión primero en singular, individualmente, y luego, habiendo estado con el grupo, adaptabas tu respuesta al grupo. Si era al revés, si primero ibas con el grupo y después ibas solo, pues cuando ibas solo dabas la opinión que había dado el grupo. Es decir, el grupo influía. Y esto es lo que tienes aquí en la figura 1. El primer cuadro, primero es la sesión individual y después en grupo. Y vemos que en la sesión individual un sujeto se desmarca. ¿Por qué? Porque da su opinión individualmente, pero las demás opiniones se adaptan al grupo. El grupo es compinchado con el experimentador, lógicamente. Y... ¿De 0 al 9 qué significa? ¿Perdón? Del 0 al 9, ¿qué significa? ¿De 0 al 9? O sea, ¿Dónde ves el 0? Sí, la variable dependiente. El número puede ser el número de aciertos o errores. No lo pone aquí. No, pero en la ordenada siempre está la variable dependiente. Por tanto, tienen que ser las respuestas. Y la variable independiente está abajo, en la accisa, donde el investigador manipula la variable independiente. Y el segundo cuadro son sesiones en grupo y la sesión individual, el sujeto ha estado con el grupo, con lo cual su respuesta es la misma que el grupo. Por tanto, hay conformismo al grupo, se adapta al grupo. Pero dad de cuenta que Sheriff hablaba de cuando el objeto es ambiguo, pero luego viene Ash, punto 2.2. La sorpresa de Ash. Vale, porque ese conformismo estaba explicado cuando servía al sujeto para reducir su incertidumbre, porque el objeto en cuestión era ambiguo o complejo o le faltaba conocimientos. Pero Ash muestra que cuando el objeto tampoco presenta ninguna ambigüedad, sigue manteniéndose el conformismo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué nos dice Ash. Página 186. Solomon Ash, entre el 51 y el 56, construyó un paradigma experimental basado en estímulos perceptivos no ambiguos. Desde luego no son ambiguos. Fijaros, cuadro 2, las líneas, se nota mucho la diferencia de longitud. Vale, no ambiguos, que permitió poner a prueba la afirmación sobre el conformismo y la influencia, procesos de influencia, del estudio de la influencia social. En contra de lo que esperaba Ash, porque Ash iba a reproducir los experimentos, pero con estímulos no ambiguos, pero él no sabía lo que iba a encontrar. Entonces, por eso dice la sorpresa de Ash. Encontró un alto porcentaje de conformismo, hasta el punto de que en un grupo mayoritario podía alcanzar y ser más del 30% de conformismo, de sujetos que se conformaban, de individuos que se conformaban con las respuestas del grupo, y que en contra de los postulados de Festinger también, la realidad era objetiva, evidente, o sea, no era subjetiva o ambigua. Y entonces vemos en la figura 2 también las barras, el porcentaje de respuestas erróneas en dirección de la mayoría. La condición control apenas tiene errores. La variable dependiente es ordenada. Y aquí habla de respuestas erróneas. Figura 2. Y el número de cómplices son el número de sujetos que están compinchados para opinar igual, aunque sea mal. Bueno, de hecho, hacerlo mal para que el sujeto, aunque pueda pensar que lo está haciendo mal, lo haga como ellos. Otra diferencia es el tema de influencia manifiesta, que es pública, reproducción pública, conformarse con la fuente, conformarse a la respuesta de la fuente, puede ser un motivo para un objetivo, el obtener una aceptación, obtener aprobación del grupo, para sentirme yo como ellos, bueno, que ellos me acepten más que sentirme yo como ellos, pero evitar el rechazo, evitar el castigo. Y esta reproducción pública
es lo que se llama manifiesta, influencia manifiesta, que además es pública e inmediata, ¿no? Es decir, es directa también. Vale, vamos al punto 2.3, factores que inciden en el conformismo. Bueno, el conformismo aumenta a medida que el control del grupo sobre sus miembros y la interdependencia entre ellos. Cuanto más control ejerce el grupo con sus miembros, más interdependencia, pues entonces más influencia se dará y sobre todo si las respuestas se dan en público delante del grupo. Si se dan en público delante del grupo, todavía con más motivo, más conformismo. También depende de cada momento y qué países, porque nos habla aquí de países colectivistas donde el conjunto del grupo es más importante que la individualidad. Es decir, la interdependencia, el nosotros, es más importante que el yo. O también, yo qué sé, en organizaciones donde haya objetivos comunes y entonces tenga que buscarse unas respuestas consensuadas. También se ha observado que el conformismo aumenta con la incertidumbre, con la ambigüedad, con la dificultad de las tareas. Es lógico que también aumentará el conformismo porque un sujeto puede sentirse incompetente en unos ámbitos y sabiendo que sus compañeros saben más que él, pues simplemente dará la respuesta que dan sus compañeros. Conformismo. O sea, el conformismo depende también de en qué lugar y en qué contexto. También aumenta cuando la fuente es de alto estatus o tiene una mayor credibilidad, o cuando existe una similitud entre la fuente y uno mismo. Yo me identifico con esta gente, entonces yo voy a opinar como ellos porque al final somos muy parecidos. También el tamaño del grupo, cuando aumenta el tamaño del grupo, aumenta el número de miembros y además en manifiesto, en directo, influencias directas, o sea, dando opiniones en directo, en público y ante los demás, ante el grupo. También, cuando hablamos de tamaño, hay unos números en donde a partir de esos números, de esos datos, pues al igual ya no incrementa más la cantidad de influencia. Pero sí, por ejemplo, el número de subgrupos. Estoy en la página 189 y donde dice la unanimidad. La unanimidad, si hay diferentes opiniones, ya no es unánime. Entonces yo ya me siento libre como para decir lo que se me ocurra. Pero si todos los miembros de mi grupo opinan lo mismo, yo no iré a hacer diferente. También el tema de los subgrupos. Dice, 3 grupos de 2 influyen más que 2 grupos de 3. 3 grupos de 2 influyen más que 2 de 3. Y son las mismas personas. Son 6 en cada caso. Pero sí, la unanimidad no rota también es una fuente de influencia. Si se rompe la unanimidad y hay variedad de respuestas, entonces ya no hay influencia. Vale, explicaciones. Vamos a las explicaciones del conformismo. Tenemos 4 explicaciones. La primera explicación es la sugestión. Sugestión y la imitación. Imitamos. Nos sentimos sugestionados, pero en principio es por imitación. Autosugestión, contagio, imitación. Y aquí tenemos autores como Binet y Le Bon. Fíjate, Le Bon es de 1895. Y Le Bon le tenéis, si no me equivoco, en el primer capítulo, cuando habla de que Le Bon, en 1895, publica La psicología de las masas y considera a las masas como irracionales. Irracionales, que se contagian. Su trabajo es un poco crítico con las masas. Por tanto, cuando habla de imitación es un tanto peyorativo. Es como que el sujeto pierde sentido común, pierde racionalidad porque imita a los demás. Considera los contextos de grupo y las relaciones sociales como facilitantes de un contagio y de imitación. Y la sugestión también la considera como un estado psicológico que permite aceptación irracional de la voluntad.
Sin embargo, y ahora apartándonos de Le Bon, de las opiniones de Le Bon en cuanto a los grupos, la imitación sí que es buena. La imitación como tarea es muy buena, sobre todo en la infancia. Los niños tienen que aprender a imitar. De hecho, hay una patología que es el autismo, donde los niños no saben imitar, no imitan. ¿Vale? La imitación cumple dos funciones: aprendizaje por ahí, y facilitación de las relaciones sociales. Imitación. Imitan a mamá, las niñas imitan a mamá, el niño imita a papá. O sea que, y luego tenemos aquí Bandura, que Bandura es el aprendizaje vicario. Aprendizaje vicario, es decir, aprendemos por lo que observamos y por imitación. Si aquel ha hecho tal cosa y se ha llevado una reprimenda, pues igual yo no lo hago porque me la voy a llevar otra vez yo después. O aquel ha hecho tal cosa y le han dado un premio, pues no voy a hacerlo yo y me dan un premio. Eso es aprendizaje vicario, por lo que podemos ver en cuanto a los demás. Y la imitación como juegos y como aprendizaje de habilidades sociales son muy importantes. O sea, la imitación no es que sea mala, ¿eh? Lo que pasa es que Le Bon es un poco peyorativo en cuanto a las masas. También, ¿a qué edades? Sí. Y no, si tienes 30 y te vas imitando todo el día a tu vecina, mal asunto. Bien, este sería uno de las explicaciones del conformismo. Otra explicación, la segunda del conformismo, es el 242. El 242, dependencia informativa y normativa. Este tipo de estudios sobre el conformismo aparecen a partir de los años 1950 y va en función de la asimetría entre lo que sería la fuente de influencia, los que influyen, y los que son influidos en términos de dependencia. Dependen de dos tipos de dependencia. Dependen de dependencia informativa y dependencia normativa. Los sujetos que influyen en los que son influidos. Y los influidos dependen de la información. Es decir, los sujetos que quieren mantener o tener una respuesta adaptada a la realidad, razonable, y son incapaces por ellos mismos de llegar a soluciones o de evaluar las situaciones o porque consideran que les falta conocimiento, entonces son dependientes de la información, dependientes de la información que le aportan los demás. Y a esa sería la dependencia informativa, porque cojo a los otros como marco de referencia. Es decir, el grupo es el marco de referencia para que yo me oriente, porque yo no tengo la información suficiente. La influencia latente sería cuando la fuente no está presente. Y tenéis una forma de influencia indirecta. La dependencia normativa es porque el sujeto está motivado a mantener buenas relaciones. Ya no es por la información, es porque quiero mantener buenas relaciones, mantener relación positiva con los demás. Necesidad de aprobación. Tú lo comentabas antes, necesidad de aprobación, es como que me aprueban, vale, pues sí, aprobación. Y entonces en esa situación la fuente sí está presente. Y como yo quiero que me aprueben y yo voy a actuar para que ellos me aprueben, se llama influencia pública e inmediata y directa. O sea, en la dependencia informativa, la influencia es latente y la fuente puede no estar presente, pero en la dependencia normativa y la fuente está presente es la que se denomina pública, manifiesta, directa. Y aquí tenemos recuerdos de trabajos, los de Cherif y los de Ash. Cherif con el efecto autocinético, donde los sujetos podían tener dudas de información, pero Ash, cuando trabaja con el conformismo, con estímulos no ambiguos, no es por falta de información, donde los sujetos son influidos, sino por motivos normativos, por tanto, dependencia normativa. Por tanto, Ash sería una muestra de dependencia normativa y Cherif tendría una muestra de dependencia informativa. Y vamos a la página 192 y aquí lo dejamos porque ya nos ha cogido el tiempo. Entonces, cogemos a partir de la página 192, seguiremos comentando la semana que viene. Y os deseo una feliz fin de semana y nos vemos el martes siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias también a alumnos
conectados. Gracias, hasta luego.